Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos hablando sobre los virus circulantes y cómo hacer prevención. La doctora María Graciela López nos sigue acompañando, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y yo le dejé una pregunta, doctora, antes de irnos a la pausa, y es precisamente sobre la fiebre. Porque a veces hay una creencia de que si no tenemos fiebre, no tenemos nada. Sí. O que esperamos de que esté la fiebre para decir, sí, estoy enfermo y acudir al especialista, o de repente hacer ya una consulta incluso online. Entonces, realmente, fiebre es equivalente a virus y no tener fiebre no es equivalente a virus. Sí, no, la fiebre es un síntoma de que algo está pasando, generalmente asociado, como desde el punto de vista infeccioso, los virus son, digamos, los más frecuentes. Se asocia la fiebre con la presencia de virus, pero ciertamente no todos los virus ni todas las personas que se enferman, por ejemplo, con la COVID-19 van a tener fiebre. Pueden predominar los síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, mocos nasales, pero también pueden predominar síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea, y puede ser la COVID-19 sin mayor fiebre. Lo mismo pasa con influenza, puede ser tos, incluso dificultad para respirar y una fiebre de bajo grado. En dengue particularmente, que no es un virus respiratorio, es una enfermedad viral, que los transmite el zancudo, digamos, es otro tipo de virus, pero que la fiebre sí es uno de los síntomas más importantes, pero hay un porcentaje muy, muy bajo de personas que pueden tener síntomas sin tener un mayor grado de fiebre, y puede haber dolor de cabeza, sobre todo dolor detrás de los ojos, mucho dolor muscular y articular, postración, debilidad, y puede ser dengue. Entonces, yo creo que es muy importante aquí la consulta precoz con el médico, no esperar a tener una fiebre de alto grado para consultar. Si ve que los síntomas se están prolongando después del segundo día y en vez de ir a la mejoría empiezan a aparecer nuevos síntomas, es importante consultar al médico. Claro, por eso consultaba y también le decías en la parte anterior a ustedes y le preguntaba, doctora, si el reposo era importante, porque por ejemplo en dengue nos dice que el reposo es parte importante de la recuperación. Y a veces nosotros decimos que no me quiero quedar en cama porque en cama me siento peor, pero a veces parándote con el dengue te empeoras y tarda más las semanas de recuperación. Sí, bueno, hay dos grandes factores, digamos, del reposo o aislamiento. En el caso de virus respiratorios es muy importante, bueno, restablecerse. Nosotros somos el venezolano, en líneas generales somos muy trabajadores, nos sentimos mal y queremos ir a trabajar, pero esto puede ser deleterio para nuestra salud y podemos transmitir el virus a otras personas. Tienen que ser de las lecciones aprendidas durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, si tengo síntomas respiratorios y debo salir, y comienzan, yo creo que aquí las medidas preventivas es el uso de la mascarilla. Por favor, utilice mascarilla si tiene síntomas respiratorios, pero debe quedarse en casa. ¿Por qué? Porque necesita reposo ciertamente para que haya una recuperación un poco más rápida. Y en el caso del dengue, por supuesto, la hidratación y el reposo son las medidas fundamentales para restablecer la salud. Las medidas preventivas para el dengue son, digamos, desde otra esfera. No indicamos uso de mascarilla, aquí es el control del zancudo, el control del vector, quitar, digamos, las aguas que están almacenadas en nuestros jardines, alrededor de nuestra casa es muy importante, utilizar mosqueteros, repelentes, incluso para la prevención utilizar mangas largas, particularmente a las 6 de la mañana y al final de la tarde, son las medidas preventivas, digamos, más importantes para dengue, pero el reposo, estar en casa, es muy importante, y la adecuada hidratación para dengue. Entonces yo podría definir este reposo para virus respiratorios en estar en casa, recuperarse mucho más rápido, pero además evitar la transmisión, sobre todo a las personas que sí tienen alto riesgo para la complicación por virus respiratorio, no nada más para la COVID-19, sino para influenza. Entonces, restablecimiento rápido y evitar la transmisión, y en el caso de dengue, claramente el reposo es parte del tratamiento. Claro, y con respecto al dengue y las aguas estancadas, hay una creencia de que no, es el agua que está sucia y resulta que no. No. Esos zancuditos son predilectos por el agua limpia, Sí. así que si usted tiene, por ejemplo, en su baño
agua recogida porque no tiene el suministro de agua adecuado diariamente, sino que tiene que almacenar agua para poderlo tener, y la tiene destapada, señores, eso también es un reservorio para el zancudo. Sí, Así usted no se dé cuenta de que hay una larva, de repente tiene un tobo o un tipo tanque muy grande, muy hacia abajo profundo, y no está tapado. Allí puede tener zancudito activo. Importante incluso la limpieza de estos envases de agua, porque bueno, usamos el agua, se vuelve a llenar y las larvas quedan pegadas en las paredes del envase Y no se ven. y se secan, incluso se pueden secar los envases y ahí están pegaditos, y cuando digamos entra agua de nuevo, eclosiona la larva y tenemos la presencia del zancudo en casa. Entonces es tapar el agua almacenada, pero además una vez que se utilice, lavar muy bien la superficie de esas paredes para evitar la presencia del zancudo en casa. Un zancudo en casa generalmente la vida media es un mes. Entonces vamos a tener el mes circulando alrededor de nuestro hogar ese zancudo, y si picó, digamos, a alguien con dengue, vamos a tener en dengue en casa un buen tiempo. Claro, el uso repelente es muy importante porque también, no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo en los edificios, estos señores siempre están en los ascensores. No sé si se han montado un ascensor lleno Sí. de zancudos. Entonces también ahí podemos tener un foco de dengue sin darnos cuenta. Sí, ahí la recomendación fundamental, y hay que aclararlo porque se indican grandes fumigaciones, pero realmente el control del dengue pasa por control de vector. Control de vector es eliminar las aguas que están almacenadas, acumuladas, incluso en las plantas. Las bromelias, particularmente en Caracas, se ha detectado que ha sido una fuente importante de zancudos, de mosquitos, entonces hay que tratar de vaciar el agua que se acumula en bromelias, ahora particularmente en este periodo de lluvias. Bueno, bromelias, y también si tenemos plantas en donde tenemos particularmente envases con agua, por ejemplo los bambú, Flores también. flores, las casas. o incluso cuando tenemos materos y le colocamos un platico debajo que queda también el agua allí. Importante. Allí también pueden estar teniendo larvitas de zancudos, entonces hay que tener mucho cuidado porque el dengue de verdad puede ser muy complicado. Yo le decía a la doctora que a nosotros nos quedó en el subconsciente venezolano el dengue clásico y el hemorrágico, aunque esa ya no es la clasificación que tenemos, pero sabemos lo grave que puede ser un dengue. Sí, aquí nos permiten de repente hablar un poco de los signos de alarma y fundamentalmente para dengue, además de la fiebre, malestar, si tiene vómito, si tiene dolor abdominal, por supuesto si tiene sangramiento, bueno, ya era momento de acudir al médico, pero debe acudir al médico, digamos, lo antes posible porque son signos de alarma del dengue. Ya casi nos toca ir a la pausa, pero con respecto al dengue, para pasar ya en la próxima parte un poco más a los respiratorios, la hidratación que usted nombraba, doctora, y resulta que acá en Venezuela también somos asiduos a utilizar, por ejemplo, métodos como el agua de coco, diferentes jugos, sopa de pata de pollo, y parece que está demostrado que no son esas sustancias líquidas específicamente, sino que es hidratarse incluso con agua. Sí, de hecho la mejor hidratación, cuando hablamos de hidratación estamos hablando de agua, y es, digamos, el mejor líquido que podemos consumir para mantenernos hidratados. Son, bueno, digamos, creencias populares, pata de pollo para elevar las plaquetas, jugo de tomate. Realmente, si me hablo de niños o de adultos mayores, hay que dar más bien alimentos que la gente les guste, que quieran consumir, deben estar hidratados, pero además deben estar bien alimentados. Entonces muchas veces por dar estos alimentos que para algunos son desagradables, entonces incluso hay rechazo al alimento. Entonces la hidratación para dengue en casa es con agua y con suero oral, que también es muy importante. Y bueno, por supuesto en el paciente hospitalizado se establece una hidratación mucho más específica. Claro, la pata de pollo se ha demostrado que es buena fuente de colágeno, pero no que sube las plaquetas. Así que si usted quiere tener fuente de colágeno, puede consumirla, pero no para el dengue específicamente. Así que no hay que forzar un poco esa alimentación, sino tenerla de manera balanceada. Vamos a otra pausa, regreso, estaremos hablando más de virus respiratorios. Así que atentos, regresamos.